Cuando Jacob y su familia agotaron las provisiones de grano, él, finalmente, permitió que Benjamín acompañara a sus otros hijos a comprar más alimentos, ya que Judá se comprometió a asumir la responsabilidad en caso de que algo malo ocurriera. Al llegar a Egipto, José vio a Benjamín y ordenó que todos fueran a su casa. Aunque estaba organizando un banquete para ellos, los hermanos pensaron que habían caído en desgracia. Presos del miedo, intentaron justificar la situación con el siervo de José, pero él ya conocía toda la historia porque estaba al tanto de lo sucedido. En presencia de todos los hermanos, José brindó una bendición especial a Benjamín y luego los acomodó en un orden exacto de nacimiento. Había 11 hermanos, muchos de ellos con edades muy cercanas, lo que los dejó intrigados. ¿Cómo era posible que un egipcio desconocido los sentara perfectamente de mayor a menor? Se miraban entre sí, asombrados y con los ojos desorbitados. Posteriormente, José mostró su favoritismo hacia Benjamín al darle porciones 5 veces mayores que las de los demás. Quizás lo hizo para honrarlo como su único hermano de padre y madre, o tal vez estaba poniendo a prueba los sentimientos de los otros hermanos. ¿Seguirían celosos al ver que el menor recibía un trato preferencial, o habrían aprendido la lección de sus errores pasados? De regreso a Canaán, José repitió la estrategia de esconder dinero en las bolsas de grano, pero esta vez añadió un detalle más: colocó su copa de plata en la bolsa de Benjamín. Sin que ellos lo notaran, José envió a su guardia personal a interceptarlos y acusarlos de robo. Las bolsas fueron revisadas una a una, empezando por el mayor hasta llegar al menor, aumentando la tensión. Cuando, finalmente, encontraron la copa en la bolsa de Benjamín, ¿reaccionarían traicionándolo, como lo hicieron con José años atrás? Judá sabía que debía responder por lo sucedido, aunque eso significara sacrificar su vida o vivir como esclavo en Egipto. Todos regresaron a la ciudad para enfrentar las consecuencias, y José los confrontó directamente. En un momento, José mencionó su capacidad para practicar adivinación. Esto podría haber sido simplemente una amenaza para confundirlos, o tal vez realmente la practicaba, ya que en Egipto era común. Sin embargo, esto no implica que Dios lo aprobara. También podría referirse a su capacidad de percibir la verdad mediante la guía divina, como lo hizo al interpretar sueños. Aunque la adivinación aún no había sido explícitamente prohibida por Dios, buscar respuestas de fuentes ajenas a Él es deshonroso y, en el peor de los casos, malvado. Algunos estudiosos consideran que José estaba actuando similar a cómo los interrogadores modernos intentan presionar a los sospechosos para que confiesen. Sin embargo, los hermanos no podían confesar lo que no habían hecho, al menos en cuanto al robo de la copa. Judá, por su parte, asumió que esto era una consecuencia de sus propios pecados pasados. Para los 10 mayores, se trataba de la culpa por haber vendido a José. Para Benjamín, Judá tal vez pensaba que realmente había tomado la copa. Judá pronunció un discurso conmovedor que reflejaba cómo Dios lo había quebrantado y llevado al arrepentimiento. Recordó sus errores, haber vendido a José, perder a su esposa y 2 hijos, y ver su hipocresía expuesta cuando estuvo con Tamar. Este es el mismo hombre que alguna vez sugirió asesinar a José, pero ahora estaba dispuesto a dar su vida por Benjamín. Esto nos ofrece un hermoso paralelo con Cristo, quien, como hermano mayor, entregó su vida por los pecados de los demás, sus hermanos menores. Tras las palabras de Judá, José ya no pudo contener sus emociones. Rompió su fachada y les reveló que era su hermano. Hablándoles en su idioma, sin necesidad de intérprete, trató de tranquilizarlos. Sin embargo, ellos estaban conmocionados, como si vieran a un fantasma. José les explicó que debían trasladarse a Egipto para sobrevivir a la hambruna. El faraón, incluso, ofreció proporcionarles lo mejor de la tierra. Cuando Jacob escuchó las noticias, quedó atónito, pero al ver la caravana y las evidencias, supo que era verdad. ¿Qué podemos aprender acerca de Dios? Dios nos llama a experimentar la verdadera libertad, que solo se encuentra en conocerlo y confiar en Él. En el capítulo 45, versículos 5 al 8, José resaltó la soberanía de Dios,
dejando claro que los pecados de sus hermanos no habían alterado los planes divinos. Esto no solo nos motiva a perdonar a quienes se arrepienten, sino que también nos anima a perdonarnos a nosotros mismos. Si Dios nos ha perdonado, no hay pecado que pueda alejarnos de su propósito. José deseaba que sus hermanos experimentaran esa libertad, que dejaran atrás la culpa y las cadenas emocionales de sus acciones pasadas. Todo, incluso el dolor y los errores, coopera para que los planes de Dios se cumplan. Dios liberó a José de la esclavitud física, ayudó a sus hermanos a superar la esclavitud emocional y ha redimido a todos sus hijos adoptivos de la esclavitud espiritual. Dios es la libertad, y en Él encontramos la verdadera alegría.